Doctor Gabriel Vallejo, director del Departamento para la Prosperidad Social, bienvenido a Palabras Más. Muchísimas gracias, Álvaro. A usted, a todos los televidentes, un gusto estar acá con ustedes. Lo mismo le digo. Muy bien. Vea, antes de empezar a hablar de todos estos temas sociales colombianos que son tan interesantes, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted cómo dio el salto del mundo de las comunicaciones a la empresa privada, a la política y ahora a ocupar un cargo importantísimo en el manejo de la política social del presidente Santos? Pues Álvaro, efectivamente yo estuve durante casi 2 años dedicado a un tema que es el tema que me ha apasionado toda la vida, que es el tema de servicio al cliente, el tema de cómo mejorar, interactuar con el cliente, cómo mejorar esa forma en que las empresas públicas y privadas atienden a la comunidad. Y luego de un proceso de 2 años escribiendo libros, dictando conferencias, viajando por el mundo en ese apasionante mundo del servicio, pues hace unos 4 meses, 3 meses y medio el presidente me llamó y me dijo que si lo acompañaba en este reto y en esta nueva labor social, pero por demás de servir a la comunidad, de servirle al país. Y yo creo que hay oportunidades en la vida que a uno se le presentan una vez y cuando uno ha tenido esa pasión por servir, pues no hay un lugar más adecuado para uno interactuar que este Departamento de Prosperidad Social. Así fue como aterricé en este proyecto, en esta realidad y en el Gobierno Nacional. ¿Tuvo que pensarlo mucho? Tuve que pensarlo menos de lo que creía. Tuve la enorme fortuna de tener el apoyo de mi esposa porque este cargo, y bueno, en general los cargos del sector público, pero especialmente este cargo tiene una demanda muy grande de tiempo fuera de Bogotá, que es donde yo vivo. Pero nunca se me olvida que cuando me llamaron, cuando colgué a mi esposa, me dijo, si su sueño de vida alguna vez era ayudarle al país, no hay un lugar más adecuado que el DPS para poderlo hacer. Y hoy puedo decir con gran ilusión que tenía toda la razón. El tema de servir al país pues es algo que me apasiona profundamente y en lo que estoy realmente feliz. ¿Qué se encontró en el DPS cuando llegó que le llamó la atención, que lo impactó? Una cosa que todavía le sigo diciendo a mi familia y es que nosotros, el DPS es el departamento que abarca todo el tema de inclusión social, el tema de la reconciliación social, el tema de cómo logramos que haya menos colombianos en estado de pobreza o pobreza extrema. Y me impresionó mucho que tradicionalmente para nosotros la pobreza es algo relacionado con que la gente tenga poco, nunca con que la gente no tenga nada. Cuando uno llega al DPS y empieza a recorrer el país, y encuentra la pobreza real, aquella pobreza cuando uno va a municipios de Chocó, de Tumaco, de Buenaventura, uno se da cuenta qué significa la pobreza. Entonces, lograr entender la dimensión de la pobreza en términos reales y absolutos es algo que a mí en lo personal me ha impactado profundamente y al mismo tiempo me ha motivado a trabajar de una manera más con mayor ahínco, con mayor amor y mayor pasión para lograr mejorar las condiciones de vida de esa población. Es decir, yo creo que en general los colombianos o muchos de nosotros no tenemos clara la dimensión de lo que significa la pobreza en el país. Cuando uno habla con las personas tradicionalmente, uno asocia la pobreza cuando uno está, por ejemplo, en el comedor o comiendo con su familia, el hijo menor de uno no quiere comer y uno le dice come porque hay muchos niños que no tienen que comer. Ese es un pedazo de la pobreza. Cuando uno va a las regiones más alejadas del país y ve que es que hay poblaciones donde hay gente con problemas de servicios públicos, de casa, de vivienda, de alimentación, es cuando uno mide la dimensión real de la pobreza, el enorme reto que tenemos y la gran oportunidad de apoyar a esa población más vulnerable. ¿Cuáles son los objetivos específicos y centrales de la tarea del DPS? El DPS fue una institución, es una institución creada en el 2011, en el comienzo del gobierno del presidente Santos, y el objetivo fundamental era recoger todas las entidades que trabajan directa o indirectamente por el tema de mejorar la situación de pobreza de la gente. Entonces nosotros tenemos 3 grandes retos. El primero es disminuir la pobreza a nivel nacional. El segundo es articular las entidades adscritas. Al DPS están adscritas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la ANSPE, la Agencia Nacional de Superación de Pobreza Extrema, la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Consolidación. Es cómo logramos definir políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, articularnos interinstitucionalmente y trabajar mucho
campo, en el lugar donde tenemos las dificultades. Ese es el objetivo fundamental. Todos los días nos levantamos mirando cómo disminuimos la pobreza, le ayudamos más a la comunidad más vulnerable y cómo mejoramos la calidad de vida de esa población. Bueno, ahora hablemos sí, ya en específico de la pobreza en Colombia, doctor Vallejo, y es ¿cuál es la dimensión real de esta pobreza en relación con América Latina y cómo hemos venido evolucionando, cómo se mide de manera confiable esos indicadores que nos muestran qué tan pobre es Colombia? Tradicionalmente, y en Colombia hasta hace unos años, la pobreza se medía en términos de pobreza monetaria, es decir, cuánto tiene una persona para comprar una canasta familiar básica. El gobierno tomó la decisión de utilizar un mecanismo de medición que es mucho más exigente y por tanto más complejo, que se llama el índice de pobreza multidimensional, cuyo objetivo fundamental es medir 5 variables en esas poblaciones vulnerables, en donde hay elementos como habitabilidad, empleo, alimentación, educación, con 15 elementos complementarios. Es decir, lo que hemos hecho es fortalecer los esquemas de medición para mirar cómo podemos mejorar las condiciones de vida de esa gente. En términos cuantitativos, este gobierno ha logrado sacar 2.500.000 personas de pobreza y 1.300.000 de pobreza extrema. La pobreza normal y pobreza extrema pues tiene unas mediciones diferentes en términos de cuánto es lo que cada persona podría necesitar para tener acceso a unos elementos básicos. Dicho eso, todavía el reto es enorme. Tenemos casi 14,5 millones de pobres en Colombia, de los cuales 4,5 millones son pobres extremos. Entonces este es de los casos en donde por más que logremos, el reto aún es muy grande, nos falta mucho. Dentro de esa pobreza hay una deuda muy grande nuestra con la pobreza rural. Nosotros hemos mejorado mucho la situación de la pobreza urbana. Hemos hecho un trabajo muy importante, que ahora lo mencionaremos en la pobreza rural, pero dada la dispersión geográfica de nuestro territorio, trabajar con la población rural en situación de pobreza es muy complejo en términos logísticos y en términos de financiación, pero ese es el reto en el que estamos. Por una instrucción del presidente hace un año tomamos la decisión de focalizar gran parte de nuestros programas en el campo y en una semana estarán saliendo las nuevas mediciones del DANE de cómo ha evolucionado la pobreza en el último año, donde esperamos tener unos resultados muy positivos. Un pobre extremo en Colombia y un pobre, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Es la cifra con la que se miden con cuánta plata podría vivir un pobre extremo en Colombia. ¿Cuánta plata recibe al mes? Estamos hablando de aproximadamente, estamos hablando de personas que tienen, dependiendo de lo rural urbano, para una familia, estamos hablando de índices de medición de familia, aproximadamente 90.000 pesos mensuales, un pobre extremo. Y un pobre normal... Eso es para sostener una familia. Una familia de más o menos 3 personas, que es lo que nosotros más o menos tenemos medido. Y en el índice de pobreza, cuando digo normales, no es normal, pero la pobreza que se mide son más o menos 210.000 pesos mensuales y dependiendo mucho si es rural o urbano, porque obviamente estar en el campo en unos temas, los costos de los productos son mayores, pero en promedio estamos hablando de 90.000 y 220.000 pesos. Esas mediciones varían de país a país, es decir, la medición de pobreza extrema no es la misma en todos los países, pero nosotros tenemos esos datos bastante aterrizados en términos de las mediciones que se hacen. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para sacar a esa gente de la pobreza extrema o de la pobreza? Nosotros hemos diseñado y se ha diseñado en el gobierno una serie de programas. Tenemos varias herramientas. Una es la Agencia Nacional de Superación de Pobreza Extrema, que son cogestores. Tenemos 10.300 cogestores en todo el país, cuyo objetivo fundamental es acompañar a esas familias con elementos que le permiten a esa familia salir de la situación de pobreza. Por ejemplo, se considera que el tema del analfabetismo o el tema de la educación es uno de los elementos que priva a la persona de ir superando su situación de pobreza. Lo que estos cogestores hacen es desarrollar estrategias con esas comunidades tendientes a mejorar la situación en la que se encuentran. Esa es parte de lo que hacemos. Pero hemos diseñado una serie de programas, dentro de los cuales está el programa de Más Familias en Acción, Más Jóvenes en Acción, Mujeres Ahorradoras, que son transferencias condicionadas,
Transferencias condicionadas significa que, por ejemplo, en el programa de Más Familias en Acción, que es el programa de mayor impacto que tiene el DPS, de mayor penetración a nivel nacional y de mejores resultados cualitativos y cuantitativos, hoy tenemos 3 millones de familias de Más Familias en Acción. A estas mujeres se les transfiere una cifra mensual con el compromiso y la condicionalidad de que cumplen dos compromisos frente a esa transferencia. Una, están obligadas a que sus hijos vayan a los centros de salud a que les pongan las vacunas, seguimiento de peso y talla como elementos fundamentales, y dos, hasta los 18 años, que nos garanticen que los jóvenes van al colegio en el cual deben estar estudiando. Si no cumplen esos dos requisitos, se suspende el pago. Es decir, no es un pago de ayuda para que vaya y compre el mercado, sino es un pago para que lo utilice, mejorando la situación de educación y la situación de salud. Ese es uno de los programas más exitosos. Ese programa lo tenemos hoy en casi el 90% del territorio nacional. Hace un año lanzamos otro programa que es muy importante, que se llama Más Jóvenes en Acción. Gran parte del problema que tenemos es que cuando los jóvenes terminan el colegio, el grado 11, se quedan sin oportunidades en general, especialmente en poblaciones que no son cabeceras municipales. Lo que hemos logrado a través del SENA, a través de más de 10 universidades, es que más de 100.000 jóvenes hoy terminen e inicien carreras técnicas y tecnológicas que duran un año, y al año inician actividades de pasantías en empresas. Entonces lo que estamos buscando en el DPS no es hacer unas transferencias de dinero, sino generar la posibilidad de que esta gente desarrolle sus propias actividades. Creamos otro programa que se llama Mujeres Ahorradoras, cuyo objetivo es que esta población vulnerable, víctima de la violencia, en estratos o en situación de pobreza o pobreza extrema, ahorre una mínima parte de los recursos que tiene, muy básico. Estamos hablando de unos ahorros mensuales sobre los que al terminar ese proceso, esas personas reciben una transferencia y a partir de eso el DPS les da el acompañamiento y el apoyo para capacitarse en actividades productivas, creación de microempresarismo, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo hace la gente para acceder a esos apoyos? Lo que tienen que hacer estas personas es, primero tienen que estar identificadas. Nosotros vamos a 4 poblaciones muy bien definidas, no podemos ir a otra. Personas de pobreza o pobreza extrema que están en la Red Unidos de la Agencia Nacional de Superación de Pobreza Extrema, es decir, están censadas. 2, desplazados o víctimas de la violencia, que también están censados en la unidad de víctimas, o que en el CISBEN tengan unos puntajes determinados en los censos que se hacen en los municipios, y estas personas lo que hacen es acceder a las oficinas del DPS. Nosotros tenemos enlaces en los 1.103 municipios del país, llevan la información y cuando se abren las convocatorias se verifica que pertenezcan a esta población y además que el objetivo dentro del cual se está focalizando en esa región, las personas puedan acceder a estos programas. ¿Cuánta plata le llega a una familia de esas? Dependiendo del tipo del programa, pero nosotros estamos transfiriendo aproximadamente 130.000 pesos mensuales, dependiendo no de la familia, sino del número de hijos y demás, pero en promedio son 130.000 pesos mensuales. Se hacen pagos bimensuales, es decir, las personas reciben cada 2 meses aproximadamente 200, 250, 60.000 pesos, dependiendo en ese programa. En el programa de Jóvenes en Acción reciben 100.000 pesos mensuales, cuyo objetivo es que los jóvenes puedan estudiar la mitad de la mañana y tengan algunos recursos para transportarse, para almorzar, etcétera, porque parte del problema de esto es que nos sirven a ayudarle a la gente si está a 1 hora o 2 horas de donde se le va a dar la capacitación. ¿Cómo protege usted este sistema de apoyo social del manejo político? No hay, y lo tengo que decir con enorme satisfacción, históricamente no hay ninguna posibilidad que una familia o una persona acceda a uno de nuestros programas con un apoyo político por una razón muy simple. Es porque si estas personas no están censadas y verificadas con nosotros y con los listados, no hay ninguna posibilidad de que accedan. La ley es taxativa en este tema, es decir, esto no es de que me parece que usted debería hacer este programa, esto es, si usted está en la Red Unidos, desplazado, víctima de la violencia, o en los números, en las mediciones del CISBEN, usted accede a estos programas, usted tiene derecho a estos programas. Así es que yo tengo que decir gratamente que el tema político de injerencia política es técnicamente, desde el punto de vista de quienes acceden, imposible de acceder. Tenemos el tema muy blindado. Es un poco lo que pasa con las viviendas
de las 100.000 viviendas del gobierno, en donde nosotros hacemos la selección con los mismos listados. Doctor Gabriel, hagamos una pausa y ya seguimos hablando de otros temas relacionados con la fenomenología social de Colombia muy interesantes. Muy bien.